incompatible con la religión. Y de verdad que todo lo que nos ha enseñado Jesús a través de su palabra tiene que ver con las enseñanzas de que nosotros no podemos seguir a una religión muerta. Que en las iglesias se habla de milagros, pero no se ven milagros. Que se habla de amor, pero en muchos de los casos a veces no se practica. Que se habla de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural está opacado por lo natural. Las enseñanzas de Jesús iban en contra de las enseñanzas de la religión de la época. Y por eso es que también las escrituras se tienen que escudriñar, no solamente leer, para poder captar el mensaje completo. Y yo quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Y antes de empezar a leer, para ubicarnos un poquito en el contexto de lo que pasaba en la época, sobre todo el pueblo de Israel, no es que había un espíritu, es que había un principado de religiosidad. Y fue esa religiosidad la que llevó a Jesús a una cruz. Cuando Jesús muere y resucita, vence ese principado de religiosidad. Prueba de eso es que aquella primer vez en que el apóstol Pedro predica, se convirtieron ¿más de cuántos? Más de 3,000 personas. Más que cuando Jesús predicaba. ¿Por qué? Porque ya el principado de religiosidad había sido destronado. Y es que la religiosidad son como anteojos. La religiosidad son como orejeras que no nos dejan ver y no nos dejan sentir lo que verdaderamente Dios está hablando. Entonces vámonos a Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Dice: mientras les decía esto, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y sanará. ¿De quién está hablando? De Jairo. De Jairo. Dice: Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces comenzaron a burlarse de él. Cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Aquí nos relata el apóstol Mateo, junto con Marcos y con Lucas. El único evangelio en que no aparece este relato es el evangelio de Juan. Y aquí en Mateo aparece de una manera muy resumida, porque en los otros dos evangelios el relato es más extenso.
Y no sé si notaron la diferencia, que en Mateo dice que ya la niña había muerto y en los otros dicen que estando su padre con Jesús le anuncian su muerte. El domingo anterior ministré acerca de esto, del milagro de la hija de Jairo. Pero este milagro también sabemos que viene prácticamente entrelazado con otro milagro, el de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y dije el domingo pasado, me acuerdo, que parecía una casualidad. Anoche estudiando esto, el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice, es que no fue una casualidad. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Que no fue una casualidad. Pero el Espíritu Santo de Dios me dijo esto, fue una causalidad. Y de verdad que puso esta palabra en mi mente, causalidad. Una cosa es casualidad, que es un evento que se da porque se dio. Pero la causalidad tiene una causa, tiene una intención. La causalidad va a provocar un efecto. Usted y yo no caminamos bajo la casualidad, sino bajo una causalidad. Amén. Porque Dios trabaja en base a diseños. Y Dios tiene un propósito siempre para algo. Amén. Habíamos dicho que Jairo, cuyo nombre significa el iluminado, que era un hombre de la élite sacerdotal, un principal de la sinagoga, un hombre con estatus no solamente religioso, sino económico también. Y dijimos que Jairo representa a los religiosos, esos religiosos que creen que con el conocimiento basta, esos religiosos que creen que saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis es suficiente. Esos religiosos que les basta con recitar capítulos enteros, pero que no viven lo que recitan, no viven lo que conocen, no viven lo que proclaman. Hay un eslogan que dice que el conocimiento te da poder. Eso no es cierto. Porque hay gente que conoce mucho, pero que no hace nada de lo que conoce. El conocimiento te empodera cuando usted lo aplica. ¿Sabe cuál es la definición de sabiduría? La verdad aplicada. ¿Y cuál es la verdad? Esta es la verdad. Amén. Esta es la verdad. El conocer mucho la palabra no te hace un hombre o una mujer sabia. Te hace sabio el aplicar todo lo que nosotros conocemos aquí. Amén. Y Jairo llegó a la conclusión que aquella religión a la cual él servía era una religión muerta, porque ni sanaba ni salvaba. Y no tenía demostración de poder. Y sabe, estaba en lo cierto. Porque si usted conoce el contexto de la historia, el pueblo de Israel venía de 400 años de silencio de Dios, donde no hubo milagros, donde no hubo palabra profética, donde Dios no se manifestó. ¿Por qué? Producto del pecado, producto de la desobediencia, producto de la idolatría, porque habían dejado al único y sabio Dios. Y Jairo llega a esta conclusión, no porque nadie le dijera, no porque lo había visto en otros, sino porque él mismo lo había vivido. Aquella religión no le había ayudado a su hija en nada. Y es que llega un momento en donde las mismas circunstancias nos hacen entender que solo Dios
fuera de Él nadie. Solo Dios y fuera de Él nada. Amén. Y es que la historia de Jairo nos enseña a confiar. Esperanza contra esperanza. Nos enseña a que nuestra fe tiene que ser más grande que el temor y tiene que ser más grande que la crítica. Porque claro que lo criticaron. Un principal de la sinagoga postrado, arrodillado ante el hijo del carpintero de Nazaret. Porque eso es lo que hacen los religiosos, excluyen y ponen etiquetas. La borracha va a la iglesia. Sí, una que fue borracha, pero que ahora es hija, ahora tiene identidad. Amén. Ahora fue salvada a través de la sangre del Cordero, del testimonio del Espíritu Santo. Un drogadicto, sí fui, pero para la gloria del Señor Él me levantó. Amén. Ahora le sirvo. Que tu etiqueta sepa, que lo que te dijeron, que ese apodo que te pusieron sirva como un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer. Nos enseña la fe de Jairo, que la fe es avanzar. Amén. Porque la fe sin obras es que muerta. Porque vimos que a pesar de que a Jairo le dicen que su hija había muerto, él siguió a Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Jairo le dice: no, ya, ¿para qué? No, ya nada se puede. No hubiese recibido él su milagro, pero él siguió creyendo. A un punto de que ya Jairo no razonaba nada. A un punto que a Jairo ya no le importaba lo que la gente dijera. A un punto en que Jairo se abandonó total y absolutamente a Dios en sus manos. Y se va Jairo y lo busca. Y muy probablemente Jairo pensó, como buen religioso: ay, yo soy alguien importante. Yo pertenezco a la élite religiosa. Jesús me va a ver a mí y se va a ir corriendo a mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy Jairo. Es que a veces pensamos que Dios está en la obligación de hacernos un milagro solamente porque nosotros somos nosotros. Pero entra esta mujer. Él no lo esperaba. Porque en ese momento a Jairo solamente le importaba a él, nada más. Que somos tan egoístas, ¿verdad? Y aparece aquella mujer. Una mujer que nadie esperaba. Aparece aquella mujer. Una mujer que tenía 12 años. 12 años de estar enferma. Una mujer que padecía de hemorragia. Las que hemos padecido de hemorragia sabemos lo que es esto. Ay, yo me acuerdo. A mí a los 27 años me hicieron una histerectomía. A los 27 años. A los 22 años yo estuve en un quirófano lista. A los 22 años para que me sacaran mi útero. Pero no dejé. Gloria a Jesús, si no, no hubiera nacido Daniel. Imagínese usted. Es que Dios tiene un propósito. Amén, para todo. Y a mi hijo lo alimenta un útero tonto. Y lo alimentó muy bien. Muy bien. Las que hemos padecido de hemorragias. ¿Quién ha padecido de hemorragias aquí? No le avergüenza, eso es casi todas nosotras. Yo me acuerdo que yo me levantaba una mañana de la cama y yo solo oía así, ¡puff! Y yo iba dejando sangre a donde quiera. Usaba ropa de colores fuertes. Yo no me ponía el blanco jamás, porque en cualquier momento. Una vez estuve con una hemorragia por 2 meses. Con la hemoglobina en el suelo. Me tuvieron que hospitalizar. No podía caminar 100 metros porque yo sentía que mi corazón se me iba a salir. Estaba en un estado de debilidad. Y esta mujer tenía 12 años. Pero aquí hay un milagro, porque
Porque a veces nos fijamos nada más en lo grande y no nos fijamos en esos milagros cotidianos que hace Dios todos los días. Usted es un milagro de todos los días. 12 años de hemorragias. Dígame cómo esa mujer soportó. ¿Quién la transfundía? Él. Porque iba a llegar un momento en que esa mujer iba a hacer historia. Porque iba a llegar un momento en que de esa mujer se iba a hablar en todo el mundo por todos los tiempos. Entienda que muchas veces de nuestro dolor, de nuestra tragedia, Dios hace un ministerio. 12 años. Aquella mujer se arriesgó. Aquella mujer era una inmunda, era una paria. Nadie se podía sentar donde ella estaba sentada porque la religión decía que la contaminaba. Nadie podía beber de su vaso, es más, nadie le hablaba. Nadie le hablaba. Por 12 años nadie le hablaba. Si fue casada, que por la palabra, el verbo de esa mujer, la palabra mujer se deriva de la palabra esposa. Quiere decir que esa mujer era casada. Pero si esa mujer fue casada, el esposo la abandonó. Si esa mujer era casada y tenía hijos, a los hijos se los quitaron porque era una inmunda. Nadie podía ni siquiera estar a la par de ella. Era como una leprosa. Y dígame qué culpa tenía. Es que hay circunstancias en la vida que no escogemos vivir, pero que las tenemos que vivir. Hay momentos en que usted dice, qué injusto. ¿Qué ha pasado? Que usted dice, o sea, eso es tan injusto. Hay cosas que vivimos que no las hemos buscado. Hay cosechas que recogemos que no sembramos. ¿A alguien le ha pasado? Porque, bueno, hay cosechas que recogemos como consecuencia de, pero hay otras que no. Es cuando usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué si he dado amor no me aman? ¿Le ha pasado? ¿Por qué si he buscado la paz hay tanto pleito en mi casa? ¿Por qué si he ayudado a tanto cuando yo necesito ayuda? Nadie está. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad que sí? Pero esa mujer oyó, muy probablemente oyó, tal vez de largo, tal vez escondidas, porque ¿sabe qué? Si la gente lo hubiese reconocido, la hubieran matado, lo hubieran apedreado. Por eso es que Jesús hace todo lo que Jesús hizo, para que la gente se diera cuenta, ya no es una enferma, ahora ya está sana. Amén. Y yo me imagino a esa mujer diciendo, es que yo necesito tan solo tocar el borde de su mano. No aspiro a más. Si tan solo tocar el borde de su manto. Póngase usted en esa posición. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto. Ella decía, no aspiro a más. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un
un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Ella decía, solo necesito que Él me vea. Yo solo necesito que Él me vea. Yo solo necesito tocar ese borde. ¿Y sabe por qué ella tocó el borde? Naturalmente hablando, porque era lo más alto que podía llegar. Porque esa mujer se arrastraba. Arrastraba su cuerpo, pero arrastraba su alma también. Dice la palabra que había gastado todo en médico. Ya no tenía nada. Ya no tenía a quién recurrir. Porque muchas veces los recursos se acaban, las puertas se cierran. Ya la gente no quiere saber nada de usted. A la gente le causan sus problemas. Y ahí estaba ella. Muchos pedían que Jesús fuera a la casa. Muchos pedían oraciones, pero esa mujer dijo, yo solamente lo quiero tocar. Yo solamente lo quiero tocar. ¿Y sabe lo que me conmueve a mí de esta historia? Que por 12 años a esa mujer nadie la abrazó. Y hay días en la vida que usted necesita que lo abrace. Hay momentos en la vida que usted no necesita un sermón. Usted no necesita que le digan nada. Usted necesita un abrazo nada más. Por 12 años el Señor ponía en mi corazón que hoy venía gente que necesitaba un abrazo. Si usted necesita un abrazo, póngase de pie. Y si usted no se puso de pie, abrace, por favor. No diga nada, no hable, no diga, no hable. Solamente un abrazo. Nombre sin igual. Por favor, busque a alguien. Jesús, Jesús, Jesús,
nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús. Por favor, que nadie se quede sin un abrazo, por favor. Jesús. Si usted no necesita un abrazo, gloria a Dios, pero hay gente que sí. Muévase de su asiento y abrace, por favor. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Oh, Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, su nombre es Jesús,
Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Oh, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Oh, Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un nombre es Jesús. Jesús, solo tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, Jesús, de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Qué rico se siente un abrazo, ¿verdad que sí? A veces no hay nada que decir. A veces lo único que necesitamos es un abrazo. Puede sentarse. Pero si quieren seguir abrazaditos, siempre he querido hacer un culto solo de abrazos. Yo creo que con el abrazo algo se transmite. Yo creo que el abrazo sana. Amén. Y poco a poco
la atención de Jairo ya no estaba en él o en lo que él necesitaba, sino que Jairo empezó a ver a aquella mujer que también necesitaba un milagro. Porque a veces pensamos que somos los únicos, pero cuando nos damos el tiempo de ver alrededor, podremos ver también cómo otros sufren igual que nosotros. Unos en unas áreas, otros en otras. Unos lloran unas pérdidas, otros lloran otras, pero dolor es dolor y no se puede minimizar. Amén. Se dio cuenta Jairo que eran historias muy parecidas, que tenían mucho en común, a pesar de que a simple vista no se viera. Esta es la historia natural, ¿verdad? Pero vamos a escudriñar y vamos a hablar de la historia que no se ve, pero que ahí está. Vamos a ir a la profundidad de estos tres personajes: de Jairo, de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, porque aquí hay todo un simbolismo, hay una historia detrás de la historia. Y lo que vimos primero fue lo que nos relató Mateo 9, lo que leímos del 18 al 26. Pero antes de que todo esto pasara, ya Jesús les había dicho, Mateo 9:13. Mateo 9:13. Antes de que esto pasara, antes de que Jairo lo fuera a buscar, antes de que llegara la mujer, Jesús les había dicho: pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a quién. Y hay gente que saca memes, que en la iglesia pura hipócrita. ¿Y quién quiere que venga a la iglesia? Si la iglesia es un hospital para gente enferma, si no somos perfectos ni santos, por eso venimos a la iglesia, para buscar de un Dios que sí es perfecto y un Dios que sí es santo. Amén. La otra traducción dice, luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Una cosa es que usted crea, que diga, y otra cosa es que usted sepa. Amén. O la otra traducción dice: así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que tengan compasión, pues yo no he venido a invitar a los buenos que me sigan, sino ¿a quién? A nosotros. Amén, los pecadores. Pero ¿sabe usted por qué Jesús dijo esto? Y aquí es donde vamos a empezar a hilar fino y a ver lo que estaba pasando en la época. ¿Sabe por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús recibía críticas de todo lado. Es más, acordémonos que el domingo pasado dije que a Jesús le dijeron diablo. Dijeron que el padre de Jesús era Belcebú. ¿Quiénes decían esto? Los fariseos, los religiosos. Criticaban a Jesús porque comía con los pecadores. Ajá. Aquí nadie critica a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente critica a la iglesia? La iglesia de los narcos. Yo sé.
La iglesia de las prostitutas, de los homosexuales, de los no sé qué, también nos dicen de los millonarios, gloria a Jesucristo, porque lo que declare un impío para mí. Amén. Gloria a Dios. Hace más de 10 años, oyendo el testimonio de alguien que consideraban inmundo, de alguien que la gente buena no se rozaba, de alguien que buscó a Dios, pero llegaba a las iglesias y cuando entraba hacían así. Vino. Pero vino aquí, que yo le dije, ¿por qué te quedaste aquí? Porque aquí me recibieron con amor y con respeto. Que sigan diciendo, que sigan hablando. De acuerdo que el domingo anterior dije que hay momentos en la vida en que solo nos tiene que preocupar estar bien con Dios y nada más. ¿Quién dice amén? Entonces los fariseos, la élite sacerdotal, los religiosos lo criticaban porque comía con pecadores. Pero resulta que lo criticaban también los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista criticaban a Jesús. De Juan el Bautista. Juan recibió la revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Juan bautiza a Jesús. Jesús en un acto de humildad. Juan vio cuando los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Eso pasó 3 veces, no pasó solo una. Juan el que dijo: porque yo no soy digno de amarrarle el cordón a los zapatos. Y si Juan había recibido esa revelación, sus discípulos habían tenido que tener la misma revelación. Pero mire, criticaban a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo veían ayunar. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: porque nosotros los fariseos, porque nosotros y los, vean, nosotros y los fariseos, o sea, ya se estaban poniendo, ¿verdad? Ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Entonces unos los criticaban porque comían y los otros los criticaban porque no comían. Es que yo no te vemos. Perdón. Es que eso es lo que hace la religión. La religión hace cosas para que usted lo vea o la vea. La religión hace para que todo el mundo se dé cuenta. Eso es lo que hace la religión, porque el religioso busca quedar bien delante de los ojos de los hombres. Pero es que ya Jesús les había hablado acerca del ayuno. Vámonos a Mateo 6, del 16 al 18. Esto era lo que estaba pasando. Cuando ayunen, ay Dios mío, no pongan cara triste de Viernes Santo, abro paréntesis, como hacen los hipócritas, que cambian su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Así. Dice: pero tú cuando ayunas, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Esta hermana tiene la hemoglobina en 6 seguro, dije. Hermana, ¿y qué o viene de una crisis de diarrea? Yo no sé. Hermano, ¿pero qué le pasa? Estoy en 40 días de ayuno y oración. Es Dios el que tiene que ver. Y es Dios el que tiene que saber. Amén. Jesús ayunaba, claro que ayunaba. Ayunó 40 días, amén, en el desierto. Pero es que Jesús no lo publicaba. Teléfono. Amigos del Facebook, les comunico que voy a ayunar 40 días. Esto es mentiroso. 40 días.
sin agua, sin, solo Jesús yo creo que aguantó 40 días sin nada. Así que comunidad fans, gente que me sigue, si me ven delgada, ya saben, ay, por Dios. En estos tiempos se ha perdido la privacidad. Aquí comiendo, aquí en Puerto, aquí en esto, perdón, y a mí qué me importa. Perdón. Jesús no tenía que anunciar, amén, con que el Padre supiera es suficiente. Ahora, si Jesús no ayunaba, ¿qué? ¿Y qué si no ayunaba? El Hijo de Dios, Dios, el Verbo hecho carne, no tenía por qué ayunar, pero ayunaba porque Jesús no hizo nada que no nos pidiera hacer a nosotros. Entonces vea qué tremendo. Vemos a los fariseos y a los religiosos incómodos porque Jesús comía con pecadores. Y ahora vemos a los discípulos de Juan incómodos porque Jesús comía con sus discípulos. Es que nunca vamos a quedar bien. ¿Se me entiende? Nunca vamos a quedar bien. Usted sabe que a nosotros hemos recibido gente con buena intención que nos ha querido regalar cosas y que yo he dicho no, gracias. Una vez el hijo de nosotros quiso que nos quedáramos con un carro que él tiene, que son de esas cosotas grandototas, esas, yo no sé ni cómo se llaman esos pick-up grandísimos, o sea, que uno se tiene que subir en una escalera. Y sabe que en todos los retenes nos paraban. En todos los retenes nos paraban con ese carro, nos veían la cara y nos dejaban ir. Y yo le dije, no, mi amor, gracias, ¿qué va a decir la gente? Ay, Dios mío, me acuerdo una vez, en un tiempo en donde, porque si Satanás ha usado algo en contra de esta casa, es el chisme, la murmuración y el falso testimonio. Ha sido algo terrible. Y estábamos en esa época, ¿verdad?, en donde las baterías del infierno me apuntaban. Yo era como la reina del norte, del sur, Rosario Tijeras, bueno, algo tan terrible. No, ni se ría porque yo sé que usted ha oído cosas. Y vamos a desafío. Y se le ocurre poner una lancha aquí. Ay, Padre de la gloria, una lancha. Entonces decían que íbamos a 2 aguas o 3 aguas o yo no sé cuántas aguas. La pusieron como parte de una decoración, la lancha, pescadores de hombre, pero no. Porque la gente todo lo va a criticar. Si usted hace, critican, y si usted no hace, no. Y si no hace, tampoco, también critican. Entonces, por eso le vuelvo a repetir, hay momentos en la vida en que tenemos que estar bien con Dios nada más. Amén. Porque todo, absolutamente todo, lo van a criticar. Y es que usted nunca le va a quedar bien a un religioso, nunca. Usted nunca va a cumplir con las expectativas de un religioso. Por eso es que cansado Jesús de ver toda esta hipocresía, toda esta falta de amor, les dicen, aprendan misericordia. Porque ustedes saben mucho de palabra, pero no la aplican. ¿Sabe que la palabra misericordia se compone de 3 palabras? La palabra misere, que significa necesidad. La palabra cordis, que significa corazón. Y la palabra ia, que significa hacia los demás. Yo no sé si usted va entendiendo por dónde va la historia. Y ahí estaba Jairo, el principal de la sinagoga. Me imagino que un hombre que tuvo un ego altísimo, un hombre a quien todo el mundo le rendía pleitesía, a quien le abrían el paso, y ahí estaba él. Yo vengo por mi milagro. Pero Jesús le estaba enseñando a tener misericordia. ¿Usted me entiende? Es que a veces tenemos que pasar para tener misericordia de.
Usted va a tener misericordia de alguien que haya perdido un ser querido, muy probablemente hasta que lo pierda. Vamos a tener misericordia de alguien que no tiene en su despensa hasta que usted no tenga. Vamos a tener misericordia de alguien que le duela algo, muy probablemente hasta que usted le duela. Y ahí estaba Jairo, viendo todo aquello. Jairo, te voy a enseñar a tener misericordia, porque voy a sanar primero a esta mujer. Yo soy el principal. Yo soy gente importante. Además, yo llegué primero. La misma palabra dice, no es al que mucho corra, sino al quien Dios tenga que misericordia. Y vamos a hilar, aquí es donde hilamos más fino. Y ahí estaba él, el que pensó que todo se lo merecía, porque a veces pensamos que todo no lo merecemos. Pero Jairo, te voy a enseñar. Te voy a enseñar que para mí no son importantes los títulos. Te voy a enseñar que para mí no es importante cuánto conocimiento tengas. Te voy a enseñar a ver a tu prójimo como lo veo yo, con amor. Porque para la religión era una inmunda. Para la religión ni siquiera se tenía que haber atrevido a pedirle a Dios, porque el religioso clasifica quién sí y quién no. Y ahí estaba Jairo. Jairo, te voy a enseñar lo que tienes que sacar de tu corazón, porque la religión, le vuelvo a repetir, sí hace acepción de personas. El religioso piensa que él todo se lo merece, pero nadie más. Es más, deciden qué es pecado y qué no es pecado. Aquí una vez vino un señor. La señora había sido de aquí, se casaron, se fueron para otra congregación igual. Me acuerdo que cuando vino yo le dije, ¿y usted seguro que se quiere estar aquí? Porque aquí yo soy la pastora, yo no voy a renunciar por usted. No, sí, pastora. Ya no me la hacía. Y un día en los matrimonios pusieron una cruz porque iban a hablar del sacrificio de Cristo. Pusieron una cruz. No, y el religioso se fue a la iglesia, ídolos. Pero el religioso tenía querida. Pues venía a la iglesia. Nos robó, porque le robó a esta casa. Porque hacía trabajos y si era 16,000 le ponía un cerito. Hasta que a alguien le entró la malicia y empezamos a ver facturas y vimos cómo le ponía. Pero le estorbó una cruz de madera. El religioso veía pornografía, porque después la señora decide separarse, porque el religioso la maltrataba, pero le molestó una cruz. No le molestó tener una querida, no le molestó ser un adúltero, no le molestaba ver pornografía, no le molestaba robar, porque después vinieron a decirme a mí que si se congregaba aquí porque había robado. No, señora, yo no sé dónde lo voy a ir a buscar, pero aquí no. Porque eso es el religioso. Decide qué es pecado y qué no es pecado. Decide quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. Y Jesús lo que quería es, te voy a enseñar, Jairo, a ver el prójimo como yo lo veo. Te voy a enseñar a tener misericordia en tu corazón. Amén. Porque aquella mujer era una inmunda, era una intocable para todos menos para él. Amén. Porque todos te pueden desechar, pero hay uno que siempre te estará esperando. ¿Quién dice amén? La religión decía que si él la tocaba a ella, él se iba a contaminar. Pero la gracia, el amor y la misericordia decía que si él la tocaba a ella, la iba a sanar. ¿Usted me entiende cuál es la diferencia? Yo me acuerdo que cuando vinimos aquí, cuando volvimos, yo no conocía a nadie. Y eso fue tan bueno. Porque nosotros nos fuimos de Limón, veníamos, pero yo no me nutría de lo que pasaba. Yo no sabía quién hacía qué, quién se dedicaba a qué. Y eso fue muy bueno, porque eso nos permitió no hacer acepción de personas. Al rato fui conociendo la historia. Al ver él sanar a Jesús, primero a una inmunda, fue toda una prueba para Jairo.
Ahí todos sus esquemas religiosos se quebraron. Ahí todo lo que le enseñó la religión fue puesto en juego. Porque aunque él había venido a Jesús con un corazón humilde, si hay algo difícil de tratar, es un corazón religioso. Y Jesús le estaba dando la lección más grande. Porque él iba por una sanidad. Jesús le tenía no solo una resurrección, Jesús le tenía un cambio en el corazón. Porque muchas veces tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Tenemos que pasar por la tormenta para que nuestro corazón cambie. ¿Cómo dice eso, pastora? Porque a mí me pasó. Yo tuve que ver a mi hijo agonizar 6 meses. Tal vez tenía un corazón tan duro, que esa fue la lección que Dios me dio. Y cuando mi hijo agoniza, ahí decidí, hice pacto y dije: le voy a servir al Señor todos los días de mi vida para volverlo a ver, porque es la única manera. Bendito dolor que te trajo a Cristo. Bendita la pérdida que te hizo ganarlo a Él, amén. Bendito ese valle de sombra de muerte que hizo que te sentaras a la mesa de la recompensa, amén. Todo estaba cambiando en él. Su cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión? La manera en que yo veo al mundo. Que Jairo estaba así. Y el Señor le dijo: Jairito, te voy a poner lentes de aumento para que veas los detalles, para que veas lo que yo sí puedo hacer, para que veas lo que nunca podrá ser una religión muerta. Vas a tener que esperar. Uy, es que a nadie le gusta. El líder, el principal de la sinagoga, el hombre que tenía estatus político, social y económico, tenía que esperar por una inmunda, por una que no se podía tocar, por una a quien nadie le podía hablar. Yo me imagino a Jairo viendo eso y el Espíritu Santo tratando en su corazón. Con cuánto amor la trató Jesús. Con cuánta compasión la trató Jesús. Si hubiese sido un religioso, le hubiese dicho: no me toques, no me toques, ¿verdad? Cuánto amor, cuánta compasión. ¿Entiende usted por qué el Señor le decía: porque misericordia quiero y no sacrificio? Esto les va a volar la cabeza. Estoy preparando una prédica para las mujeres. Vámonos a Mateo, capítulo 5, versículo 34. Mateo 5, 34. Es que creo que no lo puse. No, esa no es, perdón. Marcos 5:34. Es que Mateo y Marcos se parecen. Marcos 5:34. Que le vuelvo a repetir: Mateo, Marcos y Lucas son los que relatan esta historia. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, a nadie Jesús le dijo hija, solo a esta mujer, a una inmunda, a una que no calificaba, a una paria, a una que nadie quería tocar, a una que nadie quería hablar. Pero él le dice: hija, yo no sé qué han dicho de ti, yo no sé cuál es el apodo que te pusieron. Hoy Jesús te dice hijo, hoy Jesús te dice hija. A la única mujer que Jesús le dijo hija fue a la mujer de flujo de sangre. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque si no la iban a apedrear. Porque se había atrevido a hacer lo que nadie en su condición se hubiese atrevido a hacer. Hija, pero vamos aquí a la simbología. La mujer enferma simboliza al pueblo o a las personas
que no califican según la religión para recibir el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Eso simboliza a la mujer. Los que no calzan en la iglesia. Los que no calzan según los estándares de santidad de algunos. Los que cuando llegan a una iglesia, la gente se vuelve a ver. ¿Viste? Vino el fulano, vino. Deje de criticar tanto y ame más. Déjese de estarse fijando en el pecado ajeno y empiece a ver para adentro que mucho nosotros tenemos que arreglar, mucho tenemos que arrepentirnos. Amén. Alégrese que ese que estaba perdido, que esa que estaba perdida, que los que tienen mala fama vayan a la iglesia. Amén. No nos pongamos en el lugar de Dios. Esta mujer representa a aquellos que necesitan conocer el amor de Dios. Amén. Y que nosotros como iglesia estamos obligados a demostrarle. Porque nosotros tenemos que ser los brazos de Dios, la boca de Dios. Amén, tener el corazón de Dios. En la historia natural se nos dice que esta mujer padecía de hemorragias. La mujer que está en esta condición tiene problemas en sus ovarios, en su útero. Puede ser por muchas cosas, pero esto le quita la productividad a la mujer. Esta mujer nos habla de personas que fueron heridas, señaladas por la religión, y que por eso, porque están heridas, no pueden dar fruto, porque la crítica, el señalamiento, se les niega la oportunidad del perdón. Porque qué fácil que es perder la credibilidad, pero qué difícil que es volverla a recuperar, ¿verdad? Qué difícil es que las personas olviden la vida pasada tuya. La de ellas la olvidan así. No. Es que en 1950 yo me acuerdo que la vi. Buena memoria para recordar el pecado de todo el mundo, mala memoria para recordar el propio. Esta gente está condenada a morir si no se sanan. Mire qué tremendo. Por eso es que aquí Jesús estaba haciendo gráfico lo que antes había dicho en Mateo 9:16. Es que todo tiene su conexión y esto es más grande, hay más cosas, pero quiero hacerlo más sencillo. En Mateo 9:16, vea que todo viene seguidito. Dice: nadie poniendo remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Lo voy a volver a leer. Nadie pone remiendo de paño nuevo, diga paño nuevo. ¿En qué? Vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Paño nuevo. En otras traducciones, paño puro. La palabra que se utiliza aquí en la traducción es paño abatanado. Y paño abatanado significa un paño sin mezclas. Sin mezclas. La palabra paño aquí es la palabra griega que significa sacudir, destrozar y desatar.
Y la palabra paño aquí viene de una raíz que significa soltar al encadenado y brincar de gozo. Vamos entendiendo. Este paño nuevo es Jesucristo, sin mezcla, sin mancha. Es Jesús, amén. Este paño que vino a sacudir, destrozar y desatar las ataduras del diablo, que vino a soltar al endemoniado, amén. ¿Por qué esta mujer necesitaba tocar el borde del manto del paño nuevo? Porque esta mujer venía atada, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Porque esta mujer, el proceso le había quitado el gozo. Estaba tocando el borde del paño nuevo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la soltara de las cadenas que venía arrastrando. Hay mucha gente que en este momento está encadenada a la enfermedad, encadenada a la depresión, encadenada al rechazo, encadenada al abandono, encadenada a la falta de amor. Y necesitan tocar el borde, el paño nuevo, Jesucristo, que es el único que nos da libertad, amén, que es el único que da liberación. Quien dice gloria a Dios. Por eso es que la tenía que sanar a ella primero, porque Jesús primero sana el alma herida y después sana el cuerpo. Usted no le puede pedir a Jesús que le sane el cuerpo si usted tiene amargura en su corazón, si usted tiene falta de perdón en su corazón, si usted tiene rechazo en su corazón. La sana a ella primero porque estaba sanando el alma, amén. Esta mujer tipifica al pueblo que necesita nacer de nuevo, tocar el borde del manto de Jesús, amén. Y también esto nos habla de reino. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. No conocen el gozo, no conocen la justicia, no conocen la paz. La religión se lo quitó. Pero además el reino es 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Esto nos está hablando de personas que tienen que nacer de nuevo, que tienen que tocar el borde del manto del rey, que tienen que tocar el reino, tienen que tocar la justicia de Dios, tienen que tocar la paz de Dios, amén. Pero tienen que experimentar el poder del evangelio para que puedan caminar en lo sobrenatural de Dios, porque la religión no te hace caminar en la sobrenaturalidad de Dios, amén. ¿Están entendiendo, iglesia? Aquella mujer lo tocó a él. Ahora él iría a tocar ¿a quién? A la niña. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscarlo a él y tocarlo. Y después de esto él nos toca. ¿Para qué? Para devolvernos la productividad. Porque el que no produce para el reino va a ser cortado. Porque todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. ¿Quién dice amén? Pero la religión te dice, ¿cómo usted le va a servir si usted hizo esto en 1970? ¿Cómo usted va a servir si usted viene de otro matrimonio? Yo creo en las segundas oportunidades. Ahora sí me van a criticar, no importa. Yo sí creo que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero muchas veces Dios no une. Dios no une. Yo sí creo que un matrimonio en Cristo permanece. Y permanece para toda la vida. Amén. ¿Quién cree esto conmigo? Amén. Mire qué lindo. Nosotros lo tocamos, pero Él nos toca. La niña, ¿qué simboliza la niña? La niña tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer enferma? 12 años. O sea que la niña nace cuando la mujer se enferma. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué significa el número 12? Final de gobierno de la carne, principio del gobierno de Dios. A las dos mujeres le había llegado su tiempo.
El tiempo en que Dios gobernara su vida, hoy yo le creo en el nombre de Jesús que aquí hay gente que el gobierno de la carne llegó a su fin, que aquí ahora hay gente que la gobierna el Espíritu Santo de Dios, amén, que vive para el reino de Dios. El final de la enfermedad de la mujer, pero el principio de la vida de la niña. ¿De quién era hija la mujer, la niña? ¿De quién era hija la niña? De Jairo. ¿Qué representaba Jairo? Los religiosos. ¿De quién salió la niña? De Jairo. ¿Qué tipifica la niña? Es el alma, como la mujer. Jairo representa la religión. Entonces la niña es el alma que se enferma, y que se enferma porque no recibe sanidad de la religión. ¿Cuántas personas acuden a la iglesia para un consejo, para liberación, para sanidad? Pero ¿a cuántas personas la misma iglesia le cierra las puertas? Por eso es que la visión de esta casa es la sanidad. Amén. La visión de esta casa es la liberación. Creemos que Jesús liberta primero el alma y después sana el cuerpo. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que se reproduce. Amén. Y aquí no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Un alma muerta al Espíritu Santo, pero un alma que no encontró la oportunidad de ser sanada por la religión. La hija de Jairo representa la religión del Antiguo Testamento, que muere al llegar al Mesías. ¿Cuándo muere la niña? Cuando ahí está Jesús. Cuando le avisan, cuando Jairo fue a buscar a Jesús. Esa religión muerta muere al llegar al Mesías. ¿Por qué? Porque solo Jesús sana y solo Jesús salva. Amén. La niña resucita cuando el Padre reconoce que Jesús es el Mesías. La religión deja de ser religión cuando reconocemos que solamente a través de Jesús, amén. El que no tiene a Cristo está muerto. El que no tiene a Cristo está muerto. Ahora, las dos mujeres, a través de la sanidad, recuperan la capacidad de dar fruto. Yo quiero decirle algo, usted es útil para la iglesia. ¿Sabe? Estamos necesitando gente en multimedia. Amén. Estamos necesitando gente en multimedia. Y les podemos capacitar, dar cursos en multimedia. ¿Para qué? Para que ayuden en la iglesia, ¿verdad? No para que empiecen a sacar en Facebook. No, para que ayuden en la iglesia. Si usted nos quiere ayudar, comuníquese con el pastor Harold, que de verdad que estamos necesitando. ¿Quién dice amén? Pero ¿qué nos quiere enseñar todo esto? Aquí voy. Ya voy cerrando. ¿Qué importa lo que sepa usted? ¿Qué importa el grado que usted tenga dentro de la iglesia? Si usted no tiene misericordia, Dios de usted no acepta nada. Misericordia quiero, dice la palabra, no sacrificio. Amén. ¿Qué nos enseña esto? A no juzgar. A no juzgar. Ni usted ni yo podemos decidir quién sí, quién no. Ni usted ni yo podemos decidir quién califica y quién no. Y más que religión, Jesús quiere relación. Amén. Ay, pastora, viera cómo yo ayuno. Qué bien. Usted deja de comer, pero no deja de comer chisme. Ayuna. Jesús ayunó 40 días, pero yo ayuno 80. Pero a usted le caen mal todos los pastores de la iglesia. Viera cómo ayuno, pastora, yo. Pero ¿cuándo has compartido tu pan con el hambriento?
¿Sabe qué es eso? Dejar de comer nada más. Eso es dejar de comer. Porque mire lo que dice Jesús acerca del ayuno. Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sabe por qué salió el rumor de que aquí era la iglesia de las prostitutas? Porque sí, un día vino una extranjera, la trajeron engañada a Costa Rica. Yo pensé que eso solo en las películas. La engañaron diciéndole que le ofrecían trabajo. Ya tenía 3 chiquitos en otro país. Y lo que hicieron fue meterla en la prostitución. Delgadita, flaquita. Y aceptó a Cristo aquí. Y yo empezamos a tratar con ella. Y me dice: pastora, no tengo ropa para venir a la iglesia. Entonces me fui a comprar ropa con ella. Y seguro me vieron. Y de ahí sacaron el chisme. Ah, no, pero usted ayuna mucho. Usted ayuna mucho, usa el talid y la chofar. Pero no soporta a hermanos de la iglesia. Mejor no ayune, hermano, hermana. No deje de comer, no va a adelgazar. ¿Ah? Es que a veces nos ponemos tan religiosos, que nos enseña todo esto. Que lo primero que ve el Señor es tu corazón. Amén. Y que muchas veces oramos y le pedimos a Dios que intervenga en una circunstancia, pero es que Dios está interesado en cambiarnos aquí adentro, para después poder sanar el cuerpo. ¿Qué es religión? Yo no estoy hablando de una denominación. Religión es hacer las cosas para que la gente vea, pero sin Dios presente. Religión es hacer las cosas sin amor, sin misericordia, sin bondad. La religión apela a la justicia. Mire, yo muy poco oro por justicia, muy poco. Porque tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Muy poco, yo prácticamente no oro, o sea, muy poco. Yo oro por misericordia. Porque quien se mete con usted se mete con un hijo de Dios. Y usted y yo tenemos papá. Ay de aquel que toque a la niña de mis ojos, dice el Señor. Pero la religión ora por justicia. ¿Y qué es justicia? Pedir lo que merecemos. Pero la misma palabra dice: por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted ora por justicia, está orando por muerte. Ajá, por muerte. Eso es lo que hace la religión. Pero el Señor nos ha enseñado a clamar por misericordia, que es recibir lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? El sacrificio de Cristo. ¿Qué no merecemos? Que Él nos limpie el pecado. ¿Qué no merecemos? Que Él nos vuelve a ver, pero Él lo hace porque es su naturaleza. ¿Qué más nos enseña esta historia? Que Él vino a soltar a los encadenados. Amén. Y a darles el gozo y la alegría que en medio del proceso perdieron, porque la religión siempre es triste. Él vino a salvar, Él vino a sanar, Él no vino a juzgar. Amén. Y nos enseña que cuando Él nos llama y nosotros le seguimos, vamos a encontrar una resurrección. ¿Quién dice amén? Termino con esto. ¿Qué le dijo Jesús a la niña? ¿Qué le dijo Jesús? Talita cumi. Y el domingo pasado les di todo lo que significa talita cumi, pero me dejé algo para hoy. La otra traducción de talita
Talita también significa fresco. Y habíamos dicho que talita viene de talit, y talit también significa cordero. Pero ¿qué significa kun? Kun significa establecer. Entonces, no solo le resucita, sino dice, establezco una unción fresca a través del cordero. Establezco sobre tu vida una unción fresca. ¿Por qué? Porque al vestido nuevo no se le pone paño viejo. ¿Cuál era el paño viejo? El nuevo, Jesús. El viejo, la religión. Él no te va a tratar como un religioso. Amén. Establezco sobre tu vida una unción fresca a través del cordero. Amén. Y esto el religioso no lo entiende, pero que no lo entienda, nosotros hoy sí lo entendimos. Amén. Misericordia quiero, no sacrificio. Él vino a soltar las cadenas. Él vino y Él te dice hoy, hija, hijo, aquí estoy. No te recibió la religión, pero yo sí te recibo. Amén. Como quiera que estés, te recibo. Pero no te voy a dejar así. Te voy a sanar el alma y te voy a sanar el cuerpo también. Talita Kumi, Talita Kumi. ¿Quién acepta hoy el llamado del Señor? ¿Quién dice, yo soy hija, soy hijo? ¿Qué importa lo que me hayan criticado? ¿Qué importa lo que hayan dicho? ¿Qué importa cómo me hayan etiquetado? Hay uno que me dice hija. Hay uno que me dice hijo. Que no le importa lo que haya dicho la gente. Que no le importa lo que haya pasado. Que no le importa cuál sea mi apodo. Él me dice, hija, hijo, tu fe te ha sanado. No solo el cuerpo, sino el corazón. Yo no sé si alguien te quedó mal. Yo no sé si la religión te desechó. Pero hay uno que hoy te está llamando. Amén. Hay uno que quiere tener un encuentro contigo. Es solo cuestión de levantar la mano y tocarlo. Y tocarlo. Y tocarlo. Para que Él establezca esa unción fresca a través del cordero. Amén.